Hagamos silencio, que hable el Señor. ¿Qué tal, querida comunidad? Con ustedes para reflexionar el Evangelio del día de hoy, también recordando que en este día celebramos la fiesta de Santa María Magdalena. El Evangelio está tomado de San Juan, del capítulo 20, de los versículos 1 al 2 y del 11 al 18, y dice así: El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús sin dejar de llorar. Se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar que había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: Subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció: He visto al Señor, y les contó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. Queridos hermanos, al celebrar esta fiesta podemos nosotros descubrir primero a Santa María Magdalena, una mujer que a veces la confundimos y decimos: es de la que el Señor sacó los 7 pecados capitales. Y no, hay que recordar que es la mujer pecadora, la mujer que fue encontrada en flagrante adulterio y que fue a la que el Señor le perdonó los pecados y le dijo: vete y no vuelvas a pecar. Teniendo en cuenta esto, recordemos que esta santa goza de buena presencia en toda la literatura, en toda la música y en todo lo que cada mujer de un corazón grande, de un corazón ancho, como dicen a veces las escrituras, es aquel que está enamorada de ese Jesús que conoció, de ese Jesús que la perdonó, de ese Jesús que la invita a no volver a caer en el pecado y que la invita a poder seguir adelante. Debemos de descubrir hoy que Jesús le hace 2 preguntas a María Magdalena. Primero, ¿por qué lloras? Y hay que recordar que Jesús nos invita a tomar conciencia de las pérdidas que hemos tenido en esta situación de la pandemia en la que vive no solo nuestro país, sino el mundo. ¿Cuántos hemos perdido un ser querido, a un amigo? ¿Cuántos han estado enfermos y hemos también tratado o pensado que los hemos perdido? ¿Cuáles son los sentimientos que nos acompañan? ¿Cuáles son las tristezas? ¿Cuáles son las angustias? ¿Por qué lloras?, le pregunta Jesús a María Magdalena. Y hoy también quiere preguntarte a ti: ¿por qué lloras? ¿Por cuáles son las tristezas? ¿Cuál es la angustia? ¿Qué es lo que a ti te aqueja? ¿Qué es lo que va acompañado de tus tristezas? ¿Cuáles son las formas de ver a Jesús? Porque a veces lo sentimos ausente y entonces lloramos. Pero hay que recordar que solamente el que tiene un corazón grande, ancho, es aquel que ama a Dios como lo hizo María Magdalena. Aquella que después de ser perdonada, lo siguió, estuvo con él, estuvo al pie de María y de Juan cuando estuvo Jesús en la cruz. Y entonces es ahí donde también descubrimos y entendemos el por qué lloras. Porque entonces el amor verdadero, el amor de ella, el amor de todos nosotros, está muriendo. Ciertamente después nos alegrará la muerte, porque nos dará la vida eterna. Pero en ese momento, en la tristeza, en la angustia de la muerte, nos causa todo lo mismo. Esa tristeza de la separación, esa tristeza de no ver. Por eso necesitamos entender por qué lloras. Y la segunda pregunta que le hace: ¿a quién buscas? No es la primera vez que Jesús le pregunta a algún personaje de la Sagrada Escritura: ¿a quién buscas? Porque recordemos cuando le preguntó también al soldado, cuando lo fueron a prender el jueves: ¿a quién buscas? Y le responden: a Jesús el Nazareno. Y le vuelve a preguntar el Señor: ¿a quién buscas? Y hoy el Señor te pregunta a ti, me pregunta a mí. Bueno, nos tendría que preguntar a todos: ¿a quién buscas? ¿Qué es lo que da sentido a tu vida? ¿Qué es lo que buscas verdaderamente para esa cercanía? Así como los discípulos que han comenzado también este evangelio les ha preguntado: ¿a quién buscan? ¿Qué es lo que llena su vida? ¿Qué es lo que está cercano a ustedes? ¿Qué es lo que muestra ese amor y esa misericordia? Para que entonces ustedes puedan comprender a quién buscan. Y hoy tendríamos que buscar al amado, al que nos da la vida, al mismo Jesús, que hoy está presente entre nosotros y que hoy quiere ayudarnos. Después
Y detrás de cada lágrima que podamos nosotros arrojar, queridos hermanos, viene una búsqueda de Jesús. Y esa búsqueda viene en la contemplación, en la gratitud y en el amor que nos debe de llevar. Por eso hoy pidámosle a esta gran mujer que después de conocer a Jesús, después de experimentar el perdón en su vida, lo siguió, lo buscó y lloró su muerte. Pero se alegró con su resurrección y el Señor le concedió ser el primer testigo de la resurrección y la primer misionera de la resurrección para anunciarles a los apóstoles. Que hoy María Magdalena interceda por nosotros, para que también nosotros podamos descubrir ese amor, esa misericordia y también seamos testigos de ese amor y de esa resurrección de Cristo. Que el Señor los bendiga.